Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados participantes? Bienvenidos a esta masterclass en donde vamos a ver una herramienta por excelencia para el análisis de datos llamada Power BI. Y además tenemos también el gusto de tener el día de hoy la presencia de nuestro distinguido facilitador, Jorge Salazar, también que nos va a brindar esta excelente masterclass para todos. Les doy la más cordial bienvenida. Sé que tenemos aquí representantes o personas de otros países también, incluso invitados. El día de hoy tenemos la actividad también, inclusive al finalizar la sesión, de hacer un sorteo de una beca para en nuestro próximo curso, ¿no? Entonces, muy bien, listo. Eh, a ver, adelante entonces, Jorge, bienvenido, buenas noches. Hola Edwin, buenas noches con todos los participantes. Muy bien. Les, Buenas co- noches, profe. Hola, buenas noches. A ver, dame un segundo para... Muy bien, hasta mientras que Jorge tiene lista ya la presentación, les comento un poco también. Nosotros somos Kai Synergy Consulting, somos una empresa en la cual nos dedicamos a realizar proyectos enfocados a la excelencia operacional, mejora continua y la industria 4.0. Y precisamente una de las herramientas bastante importantes que hoy en día todo profesional del análisis de datos debe saber es el Power BI, pero no solamente enfocado desde la herramienta, sino que hoy nos vamos a dar cuenta de que saber contar una historia con nuestros datos es bastante importante para que podamos tener un buen proyecto y poder tener resultados más óptimos en nuestra organización. De igual manera, también vamos a ver que no solo se trata de aplicar la herramienta, sino de seguir toda una construcción, una gestión de proyectos para que enfocados a la inteligencia de negocios para que nosotros podamos tener mejores resultados. Siendo así, pues pasamos a la siguiente presentación para presentar a nuestro instructor. Él es ingeniero industrial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador, una de las mejores universidades acá del país. Es máster en estadística aplicada y analítica de datos de la Universidad de Texas, diplomado en transformación digital en el MIT, ¿verdad? Entonces él ha tenido una formación bastante interesante a nivel internacional, cuenta con 10 años de experiencia laborando en grandes empresas multinacionales como TIA, Nestlé, Holcim y Vitapro, y se ha desempeñado sobre todo en las áreas de supply chain, gestión de procesos y excelencia operacional. Es especialista en análisis de datos y consultor independiente de BI, también docente universitario y cuenta con certificaciones de Data Analytics Professional de Google y también de Power BI Data Analytics asociado de Microsoft, pues, ¿no? Además de contar con un programa gerencial de Big Data y Business Intelligence en la Universidad de los Hemisferios. Siendo así, pues damos la muy cordial bienvenida, Jorge. Entonces, iniciamos esta masterclass y recuerden, les voy a pasar también en este momento por el chat los materiales. Ustedes van a tener tanto eh, el material de la data, ¿verdad? Si ustedes descargaron el software, van a tener la data, ¿verdad? Para que puedan ustedes ir realizando el ejercicio. De igual manera, al finalizar la sesión, continúen con nosotros, por favor, porque les voy a compartir más recursos y ya al finalizar, pues también haremos el sorteo de esta beca, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir por el chat también la información respecto al... Entonces, adelante, Jorge, empecemos. Bienvenido. Sí. Nuevamente, hola a todos y bienvenidos a esta masterclass gratuita de Construyendo mi Dashboard con Power BI e Inteligencia Artificial. Como ya lo mencionaba Edwin, mi nombre es Jorge Salazar y hoy voy a tener el gusto de guiarlos en este recorrido práctico sobre cómo crear un dashboard en Power BI, que es una herramienta que actualmente está revolucionando el mercado en lo que respecta a análisis de datos, ¿no?
Como ya lo mencionó también Edwin, yo trabajo en el área de excelencia operacional de una multinacional en la que estoy a cargo del tema de automatización y visualización de datos. Y bueno, puedo decirlo fehacientemente que el poder generar dashboards a partir de datos de nuestros negocios crea un impacto real, ¿no? Esta sesión está pensada para estudiantes, analistas, profesionales o emprendedores, o simplemente gente que quiere introducirse en el mundo de los datos y desee llevar sus reportes o informes a un siguiente nivel. Hoy vamos a ver claramente cómo construimos un dashboard desde cero, ¿ok? Y además usaremos ciertas herramientas de inteligencia artificial que nos permitan facilitar la construcción de este dashboard, ¿no? Así que, bueno, ¿qué es lo que vamos a cubrir en la clase del día de hoy? Bueno, vamos a empezar entendiendo qué es Power BI y cómo se usa, por qué es el software de Business Intelligence más usado en el mercado y cómo se relaciona con Excel. Además, veremos la construcción de un dashboard en vivo y aprenderemos cómo la inteligencia artificial nos puede dar un soporte durante este proceso. ¿Ya? Entonces, empezamos hablando un poco de qué es Power BI, ¿no? Power BI es un producto de la empresa Microsoft, eh, diseñado específicamente para el área del Business Intelligence o inteligencia empresarial, que incluye aplicaciones de escritorio y basadas en web, la cual nos permite cargar, modelar y visualizar datos. Es decir, nos permite llevar a datos que están, por decirlo así, crudos y los convierte en visualizaciones de valor, visualizaciones que nos permitan tomar decisiones a partir de ellas. ¿Ah? ¿Por qué es el software más utilizado en el mercado? Podemos ver acá del lado derecho una pequeña gráfica, un cuadrante, ¿verdad? Donde se hace una comparativa entre todos los competidores del mercado de Business Intelligence y podemos ver que justamente la plataforma desarrollada por Microsoft lidera este cuadrante. Este es un cuadrante de la consultora Gartner, que es una de las más importantes a nivel mundial, que se dedica a hacer este tipo de análisis donde determina cómo están posicionados los software a nivel mundial. ¿Por qué Power BI? Por qué usar Power BI en el mundo de la inteligencia de negocios, ¿no? Power BI nos permite conectar, transformar y analizar filas de millones de datos desde prácticamente cualquier lugar. Nosotros podemos traer información desde la web, desde bases de datos en SQL, Excel, Azure y millones de otras fuentes, BigQuery, por mencionar algunas, ¿no? Permite crear modelos relacionales para combinar datos de múltiples fuentes. No solamente nos permite traerlos de diferentes fuentes, sino también relacionarlos. Nos permite hacer cálculos con el lenguaje DAX, que es un lenguaje que utiliza Power BI, DAX, que significa Data Analysis Expressions, y que nos permite realizar cálculos complejos que quizá en Excel no se podía, ¿no? Ahora, y que son requeridos para poder tomar una decisión a nivel empresarial. Nos permite visualizar los datos con informes y paneles interactivos y además, como lo veíamos en el cuadrante de Gartner, es el líder del sector, ¿no? Y aparte, es una herramienta que tiene una versión gratuita, que es la que vamos a usar el día de hoy, la versión de escritorio, que es intuitiva, potente y costo cero, ¿no? Ok, entonces, adicional, sé que muchos de ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo se relaciona Power BI con Excel? ¿Ya? Porque Excel es la herramienta más utilizada a nivel empresarial para registro de datos, resúmenes, visualizaciones, y quizás nos nace la curiosidad, sé que muchos de ustedes la deben de tener, de si Power BI es el nuevo Excel o cómo se relacionan, si son equivalentes o son dos cosas completamente distintas, pues ambos software tienen cosas en común, o sea, es decir, tienen diferencias y también tienen semejanzas. Ya, Power BI es una plataforma de business intelligence como tal, mientras que Excel es más una hoja de cálculo, es decir, es un software en el que uno puede escribir libremente, es un lienzo vacío en el que podemos
escribir y registrar nuestros datos, mientras que Power BI es una plataforma. También tienen cosas en común. Excel tiene su propio módulo de Business Intelligence en el que comparten el mismo motor como Power Query y Power Pivot y usan ambos el lenguaje DAX, pero Power BI destaca por sus visualizaciones personalizadas, por tener una versión web y por tener herramientas intuitivas y de análisis avanzados que nos permiten llevar nuestros datos a un siguiente nivel, ¿no? Poder utilizarlos para obtener valor a partir de ellos. Ok, acá tenemos, bueno, cómo la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo de los tableros en Power BI. ¿Ok? La inteligencia artificial nos va a permitir generación automática de visualizaciones, es decir, nos va a sugerir qué graficar y cómo graficarla, nos va a sugerir medidas DAX, cálculos, qué cálculos la IA considera relevante para el contexto de datos que estemos analizando y además nos permite hacerle preguntas en lenguaje natural, es decir, preguntas como lo que vemos acá. ¿Cuál es el mejor mes en ventas de pizzas? Que es básicamente el tipo de data que vamos a analizar, el de una pizzería. Entonces, vamos a poder hacerle preguntas tan simples como estas y la IA nos va a responder. Adicional, ¿cómo podemos utilizar la IA según tres niveles de dificultad, desde el básico hasta el avanzado? ¿Ya? Porque aquí hay un roadmap que según la necesidad y según el nivel de conocimiento podremos ir implementando en el camino como analista de datos o desarrolladores de proyectos de Business Intelligence en un nivel básico en donde nos enfocamos en la automatización y el entendimiento de los datos, vamos a poder usar la visualización QA, el QInsights o incluso el ChatGPT, que vendría a ser una herramienta externa, pero que nos va a facilitar la vida para la elaboración y construcción de medidas DAX en un nivel intermedio donde ya requerimos un poco más de inteligencia de la IA, es decir, temas cognitivos. Vamos a poder utilizar el Power Automate con el AI Builder, hacerle preguntas a ChatGPT más específicas sobre cómo construir una medida DAX y cómo interpretarla. Podríamos usar también Python y R dentro de Power BI para temas de modelos de clustering, regresión y limpieza de datos avanzada. Eh, Power Query y Azure para conectar servicios cognitivos y clasificar emociones en textos. Y finalmente un nivel avanzado en la que ya el objetivo sería predecir, generar contenido automático o responder en tiempo real a consultas, pues podríamos utilizar Copilot, Azure con Machine Learning, el API de OpenAI integrado con Power BI o incluso Microsoft Fabric para el procesamiento masivo de datos con modelos de IA generativo. Ese es un pequeño resumen de cómo podríamos nosotros, ya estando en un nivel de conocimiento intermedio, empezar a utilizar la inteligencia artificial para nuestros proyectos de Business Intelligence. ¿Ok? Entonces, habiendo tenido un abreboca de qué es lo Power BI, cómo lo utilizamos, qué es lo que representa en el mercado y cómo implementar la inteligencia artificial dentro del Business Intelligence, pues vamos a pasar a la parte de la elaboración del dashboard en vivo, ¿no? ¿Qué tenemos como situación actual? Bueno, estamos siendo contratados por la pizzería Joe's Pizza y nos están pidiendo diseñar y ofrecer una solución de inteligencia empresarial de inicio a fin desde cero, ¿ok? ¿Qué es lo que necesita nuestro cliente en este caso? Necesita realizar un seguimiento de sus indicadores, sus KPIs, que son ventas totales, números de órdenes, números de pizzas vendidas, venta promedio por orden, número de pizzas vendidas en promedio por orden, además de identificar tendencias en ventas mensuales, representación de ventas por categorías de pizza
y por tamaño. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos ha dado nuestro cliente en este punto? Nos ha facilitado sus registros de ventas de un año completo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo a cumplir para nosotros? Conectar esta información a Power BI, crear medidas DAX, tanto columnas calculadas como medidas, y diseñar un informe interactivo para analizar y visualizar nuestros datos. ¿Ya? Aquí podemos ver un preview de qué es lo que sería nuestro entregable, un reporte de ventas bastante sencillo en honor al tiempo. Eh, Así que este es lo que nosotros debemos entregarle a nuestro cliente, en este caso yo es Pizza, una herramienta de Business Intelligence que le permita dar tracking a sus ventas y poder tomar decisión a partir de ello. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna consulta. Ok, si no, vamos a pasar ya directamente a la elaboración del BI. Ahí en el chat Edwin les compartió la data que vamos a estar utilizando. Eh, entonces, vamos con la construcción desde cero. Vamos a hacer una breve revisión de qué es lo que contiene nuestra data el día de hoy, pues antes de enlazarla con el BI, ¿no? Ok, ¿qué es lo que nos ha proporcionado en la información de la data de ventas nuestro cliente? Nos ha dado una tabla que contiene el número de las órdenes, la cantidad de pizzas ordenadas, la fecha en la que fue ordenada, la hora en la que fue ordenada, el precio unitario por pizza, el tamaño que fue ordenado, la categoría de la pizza que se solicitó, los ingredientes y el nombre de la pizza. ¿Ok? Entonces, esa es la data que nos ha proporcionado de todo un año. ¿Ok? Y esta es la data que vamos a trabajar para poder construir nuestro tablero. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es proceder a la apertura de la herramienta Power BI. Ok, entonces ya estando en la herramienta, pues vamos a hacer un informe desde cero, informe en blanco. Ok, este es el lienzo inicial de Power BI y sus diferentes vistas. Tiene su vista de informe, que es donde vamos a ver las visualizaciones que vamos a crear. Tiene una vista de tabla donde vamos a visualizar los datos que vayamos conectando a nuestro software. Va a tener una vista de modelado que básicamente se utiliza cuando tenemos fuentes de información de distintos orígenes o incluso del mismo origen, pero en distintos archivos o distintas bases de datos. Y vamos a tener que relacionarlos. A diferencia de Excel, y me gusta aclarar esta parte, cuando nosotros utilizamos Excel para poder resumir nuestros datos, tratamos de tener toda la información en una sola tabla para que pueda ser resumible. En el caso de Power BI, eso ya no es necesario. Nosotros podemos tener la información en distintas tablas, en distintos archivos de distintas fuentes de datos y Power BI nos va a permitir relacionarlas, es decir, conectarlas a través de campos en común, de tal forma de que la información se pueda cascadear correctamente. ¿Ok? Entonces, estando en el lienzo principal de Power BI, lo que vamos a hacer primero es incorporar o conectar la data que nos ha facilitado el cliente en este momento. Desde la herramienta de obtención de datos, pues aquí podemos observar las múltiples fuentes de información de donde yo podría conectar una base de datos para crear un dashboard. ¿Ya? Entre las principales tenemos, obviamente, Excel, que es lo básico.
podemos conectar información desde SQL, podemos conectar información desde la nube, Power Query, desde Azure, incluso directamente desde un ERP como SAP, que es uno de los más utilizados en el mercado. Para este ejercicio nosotros tenemos nuestra información en formato Excel, así que vamos a escoger acá que la fuente es Excel. ¿Ok? Buscamos nuestro archivo, en este caso es el de acá, ¿ok? Y lo que va a hacer Power BI, lo que va a hacer Power BI es mostrarnos un preview de cómo se visualiza nuestra data. ¿Si ven? Esto es un resumen o una parte de la data. Aquí nos permite ver un preview como para que sepamos cómo viene desde el origen, ¿no? Entonces, vamos a dar clic acá en transformar datos. ¿Por qué en transformar datos? Porque siempre vamos a necesitar hacer cierto tipo de cambios de formato o vamos a necesitar crear una columna calculada. Entonces, donde hacemos esa modificación o ajuste de la data es dentro de Power Query, que es una de las herramientas incorporadas dentro de Power BI, exclusivamente diseñada para el tratamiento, limpieza y extracción de los datos. Entonces, aquí vemos la misma información que veíamos en el Excel, pues, pero vamos a hacer ciertos ajustes necesarios antes de realizar nuestras visualizaciones, ¿no? Entonces, como les decía, aquí tenemos el número de la orden, la cantidad de pizzas ordenadas. Siempre tenemos que procurar que el tipo el formato que tenga la columna esté acorde al tipo de datos que proveemos, ¿no? En este caso, el ID es un campo numérico. Pudiéramos incluso setearlo como un campo de texto, porque no, a pesar de que es numérico, no es una columna con la que vamos a hacer cálculos. La cantidad sí debe ser sí o sí un campo numérico, porque aquí sí vamos a hacer cálculos con esto de acá. Tenemos la fecha de orden. Aquí tenemos la hora que está saliendo en un formato incorrecto, pues lo podemos cambiar. Lo vamos a pasar de un campo tipo fecha a un campo tipo hora. Aquí me pregunta si deseo sustituir. Puedo añadirlo como paso. Ojo, todo cambio que vayamos realizando dentro de Power Query se va a ir reflejando como un paso acá, en esta sección de pasos aplicados. ¿Ya? Aquí vamos a tener toda la trazabilidad de todos los cambios que le hicimos a nuestra data previo a la elaboración de las visualizaciones. Y esto creo que es un plus muy importante, ¿no? Porque si en algún rato decíamos deshacer un cambio, lo podíamos hacer de forma ordenada. Tenemos la hora, el precio unitario, podemos pasarlo a decimal fijo. El tamaño de la pizza, está bien que sea un campo texto. La categoría que sea un campo texto. Los ingredientes un campo texto. El nombre de la pizza un campo texto. ¿Ok? Entonces, lo primero, como decía, lo primero que nos permite es hacer modificaciones en la data. Luego también nos va a permitir agregar columnas adicionales que nosotros consideremos útiles para nuestras visualizaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pudiéramos hacer? Nuestra columna de fecha, nosotros en este menú de Power Query podemos transformar las columnas o agregar columnas. Transformar básicamente lo que significa es, hago un cambio y lo sobrescribo sobre la data que manejo actualmente. Mientras que agregar columna, básicamente hace el cambio, pero en una columna nueva. ¿Ya? Y eso lo podemos ahorita probar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos tomando este campo de fecha e intentemos transformarlo. Nos vamos a transformar y en fecha decimos, quiero que solo me traigas el año de esta fecha. Si yo lo hago desde el menú transformar, ¿qué es lo que hizo? Lo sobrescribió, es decir, me borró la demás información de la fecha y me dejó solo el año, que es lo que le pedí. Yo puedo eliminar ese paso aquí, ¿ya? Y ahora voy a hacer el mismo trabajo, pero desde el menú agregar columna.
¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago lo mismo? Voy a Fetch y digo, tráeme el año. Miren, hace lo mismo, pero el cambio lo refleja en una columna nueva. Entonces vamos a hacer un par de agregaciones de columna de esa vía. Vamos a traer el mes, el nombre del mes. ¿Ok? Tenemos el año, el nombre del mes. Podemos traer el día de la semana incluso, el nombre del día. ¿Ok? Y pudiéramos también traer, por ejemplo, el día de la semana. ¿Ok? Listo. ¿Qué otros cambios pudiéramos hacer? Veamos. Listo. Veamos acá. Tenemos la cantidad de pizzas que ordenan las personas y tenemos el precio unitario de cada pizza. Aquí ya podemos implementar una columna calculada con el lenguaje DAX. ¿Ok? Es decir, ¿qué pasa si yo multiplico la cantidad con el precio? Voy a tener el subtotal de dicha venta, ¿no? Entonces, eso es un dato que vamos a necesitar más adelante, pues, y lo podemos calcular desde acá, Power Query. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues, como es una columna nueva que quiero crear, voy a tener que hacerla desde el menú agregar columna y doy clic acá en columna personalizada. La columna personalizada, vamos a ponerle aquí subtotal. ¿Y qué fórmula voy a usar? Voy a multiplicar la cantidad por el precio. ¿Ya? Doy clic en aceptar y básicamente lo que está haciendo esa columna subtotal hace el efecto de lo que ocurre cuando trabajamos con tablas dentro de Excel. Es decir, que escribimos la fórmula una sola vez y de ahí se replica para toda la tabla. Es exactamente el efecto que tiene la columna calculada dentro de Power BI. Entonces, lo que hizo Power BI fue tomar estas dos columnas y multiplicarlas entre sí. Y con eso tenemos el subtotal de la venta. Sale en un formato genérico, pues lo podemos cambiar a formato moneda y hasta ahí tenemos la columna de subtotal. Ok, entonces, hasta ahí ya hemos hecho algunas transformaciones que son útiles para el reporte de ventas que queremos elaborar, ¿no? Entonces, vamos a crear ahora sí nuestra primera visualización. Aquí nosotros podemos cambiarle el nombre si así deseáramos a nuestra consulta. Todas las fuentes de información que traigamos se van a enlistar acá. Como para propósitos de esta masterclass, estamos utilizando una sola fuente de información. A esa consulta que trajimos de la data de ventas de pizza, le hemos llamado data. ¿Ok? Para que se guarden los cambios que he realizado, vamos a dar clic acá en cerrar y aplicar. Recordarle que lo que acabamos de hacer con la columna subtotal es una forma de cálculo DAX llamada columna calculada. ¿Qué es lo que hace? Realiza un cálculo fila por fila. ¿Y qué es lo que le hemos pedido aquí a Power BI? Sácame un subtotal de cada orden multiplicando su cantidad por su precio unitario. Y lo que ha hecho Power BI es hacer ese mismo cálculo y replicarlo a todas las filas eh, de la data, ¿no? Acá hay casos en los que cuando cambia esa columna subtotal, cuando la cantidad que ordenó el cliente, pues supera, veamos qué pasa cuando ha pedido 3 y 4 pizzas. Ahí podemos ver la diferencia de los subtotales, ¿no? Entonces, eso es una columna calculada, un cálculo DAX que se realiza
a nivel de fila y que existe visualmente dentro de una tabla. Con estos cambios realizados damos clic en cerrar y acá damos clic en aplicar cambios. Lo que está haciendo Power BI en ese momento es cargar los cambios que he realizado, ¿verdad? Y aquí tenemos el lienzo donde vamos a empezar a realizar nuestras visualizaciones. La primera visualización que nos pedía el cliente era el valor de venta, ¿verdad? El valor de venta por mes. Ok, yo he calculado en el Power Query nosotros calculamos el subtotal, pero no hemos calculado la venta total por mes. Entonces, en este momento es cuando yo necesito otro cálculo DAX, pero ya no una columna calculada, sino una medida. ¿Cuál es la diferencia entre una medida y una columna calculada? Como les decía, la columna existe físicamente en una tabla y se calcula fila a fila, mientras que la medida se calcula para un contexto y no existe dentro de la data, sino solamente dentro de las visualizaciones. Vamos a hacer eso. Damos aquí clic derecho y decimos medida. Y vamos a decir, por ejemplo, le vamos a llamar venta USD. ¿Y a qué va a ser igual el monto de a qué va a ser igual nuestra venta? Pues va a ser igual a la suma de los subtotales. El esquema que utiliza Power BI para citar los campos que voy a utilizar para un cálculo es muy parecido también al que usa el Excel cuando manejamos tablas. Es decir, menciona primero el nombre de la tabla y luego el nombre de la columna. En este caso, el nombre de la tabla era data y la columna que contiene los subtotales le llamamos subtotal. Entonces le vamos a decir que la venta total va a ser igual a la suma de todos los subtotales. Damos Enter y como les digo, se crea aquí un campo, pero este campo de venta no existe físicamente en ninguna tabla. Solo va a existir en las visualizaciones. ¿Ok? Entonces, con esa venta ya vamos a poder ser capaces de hacer la primera visualización que nos había pedido el cliente, que es venta por mes. ¿Ok? Entonces vamos a tomar un gráfico de áreas, por ejemplo, y este gráfico de áreas lo vamos a dar la información que necesitamos visualizar, tanto en eje X como en eje Y. En el eje X yo lo que quiero ver son los meses, ¿verdad? Entonces arrastro el campo mes en el eje X y en el eje Y, en cambio, necesito el valor de la venta USD. Y ahí podemos ver una primera visualización. Es decir, esta visualización nos trae los montos en dólares que ha vendido esta pizzería de enero a diciembre. Si se dan cuenta, cuando yo agregué esta medida que acabé de calcular aquí al campo del eje Y, muestra gráficamente algo a pesar de que no exista físicamente en ninguna tabla. Y la ventaja de crearlo como medida es que nos va a permitir realizar diferentes filtros y el resultado que nos va a dar esta métrica va a ser según el contexto de filtro que estemos manejando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una primera visualización a la cual le podemos dar formato. Por ejemplo, le podríamos cambiar el título. Una vez que yo selecciono una visualización, voy a tener tres opciones acá, justamente para darle formato. El primer apartado es exclusivamente para los campos que utilizo para la visualización. El segundo va a ser para formatos netamente y el tercero para temas de analítica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le pudiéramos cambiar el nombre aquí en general, título, y le podemos decir ventas. Está bien, ventas por mes, no hace falta cambiar. ¿Qué pudiéramos agregarle? Por ejemplo, las etiquetas de datos. Pudiéramos agregar etiquetas de datos. Acá, etiquetas de datos. Y lo que hace es nos da el valor en miles por cada mes. Vamos a añadirle marcadores para que se visualicen
los puntos para cada mes y ahí tenemos una primera visualización. Ventas por mes en general, ¿no? Ventas generales del negocio mensuales, ¿ok? Otra de las visualizaciones que nos está pidiendo el cliente son la cantidad de pizzas que vendo por categoría. Para ese tipo de visualización podemos utilizar, por ejemplo, un gráfico de barras, ¿verdad? Un gráfico de barras. Vamos a ir ubicando acá. Y ese gráfico de barras, asimismo, en la sección de compilar visual me va a preguntar qué es lo que quiero mostrar en cada eje. Si yo quiero mostrar la cantidad de ventas de pizza por categorías, eh, en el eje X, pues voy a tener el valor de venta, mientras que en el eje Y voy a tener las categorías de pizza. ¿Ok? Nosotros, o este negocio, como categorías de pizza, pues tiene como categorías de pizza, tenía 4 categorías de pizza: Classic, Supreme, Chicken y Veggie. Y esta visualización nos permite ver por cada categoría cuánto ha vendido el negocio en dólares. ¿Ok? Asimismo, al igual que en la visualización anterior, podemos agregar etiquetas de datos, ¿verdad? Aquí también podemos editarle el nombre desde acá al menú general. Podríamos borrar la parte USD, simplemente dejarlo como ventas por categoría. ¿Ya? Y ahí tenemos una segunda visualización. La primera me permite ver la venta por mes, la segunda me permite ver la venta por eh, categoría pizza. Otro de los KPIs que tiene este negocio de Joe's Pizza es la venta por tamaño. ¿Ok? ¿Cómo pudiéramos representar? Ojo, somos libres de utilizar la visualización que más se adecue a lo que querramos mostrar. Así que en mi caso elegí una visualización de anillo, ¿verdad? Esta visualización de anillo, asimismo, yo puedo mostrar las ventas en el campo valores y en la leyenda, pues, puedo colocar el campo del tamaño, ¿ya? Y esta visualización me da tanto el monto en dólares como porcentual. Sí, me da un insight bastante bueno de lo que yo puedo leer acá. eh, Básicamente nos dice que las pizzas large representan el 45,89% de las ventas, las medium representan el 30,49%, las de tamaño regular representan el 21,77%. Es decir, ya me da información un poco más específica. ¿Ok? Así también nos solicitaban la venta por categoría de pizza. Perdón, en esta visualización no era la venta, sino la cantidad. Cantidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a borrar el campo venta y vamos a crear asimismo una medida. Al igual que la creamos en la venta, pues vamos a crear una medida que se llame cantidades, que va a ser igual a ¿qué? A la suma de el campo cantidad. Este campo cantidad es el que almacena cuántas pizzas se vende por cada orden que coloca el cliente. Entonces, si yo quiero sacar la cantidad total vendida, pues lo que debo hacer es sumar esa columna de cantidades y de esa forma voy a poder tener cantidad vendida. ¿Ok? Esa, esa cantidad vendida, pues, que acabo de calcular, me apareció al igual que la venta. Voy a poner cantidad total, cantidad vendida. Vamos a poner cantidad vendida. ¿Ok? Me aparece también con este logo de calculadora que diferencia a los campos regulares originarios de la data con las medidas DAX. ¿Ok? De esa forma vamos a distinguir cuáles son los campos calculados que hemos realizado. Entonces, este campo de cantidad vendida lo traemos al eje X
¿verdad? Y vamos a ver venta en cantidad y le podemos cambiar el nombre, ¿no? En general, le vamos a llamar venta, vamos a llamarle cantidad directamente. Cantidad por categoría de pizza, es decir, cuántas pizzas en números, ya no en dólares, sino en unidades, cuántas unidades he vendido por cada categoría. Entonces aquí me dice que se han vendido 12.000 pizzas tipo Supreme, 14.900 tipo Classic. Sería un dato interesante ya en magnitud de unidades, ya no monetario. ¿Ok? ¿Qué más me pedía el cliente? Pues la venta, ahora sí, la venta por categoría. Aquí me estaba pidiendo la venta en cantidad por categoría, ahora la venta en dólares por categoría. Entonces, ¿qué es lo que hago? Deseleccionar cualquiera, porque si yo tengo seleccionada uno y elijo una visualización, se va a sobreescribir, que es lo que acabo de pasar. Entonces, deshago el cambio, dejo de seleccionar y selecciono la visualización que quiero utilizar. Entonces, esta sí era la que había hecho anteriormente, ¿no? Categorías de pizza en el eje de las leyendas y venta en dólares en el campo de leyendas. Entonces, hasta aquí tengo información ya bastante valiosa sobre el negocio y que una vez culminado nos va a poder ayudar a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos 4 visualizaciones: venta en dólares por categoría, venta en dólares por tamaño, cantidades de pizzas vendidas por categoría, venta en dólares por mes. Algo más nos había pedido, creo que el número de órdenes por día. ¿Ok? El número de órdenes que recibimos diariamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues podemos hacerlo, por ejemplo, con un gráfico de barras. Aquí mismo podemos ordenar órdenes, el campo orden. Vamos a tener el mes en el eje de las X y la cantidad de órdenes en el eje de las Y. Ahora, veamos el mes en el eje de las X y la cantidad de órdenes. Ahora, aquí hay un dato importante y, ojo, esto uno lo va ganando conforme la experiencia o el tiempo que lleva sumergido en el campo del análisis de datos. El número de órdenes debería ser el dato que yo coloque en el eje Y, ¿no? Pero yo no quiero que lo sume, yo quiero que me muestre el recuento distintivo. ¿Qué significa recuento distintivo? En la data, y lo podemos evidenciar en un momento, en la data existe, bajo el mismo número de orden, pueden existir 2 o 3 pedidos, ¿ok? Entonces, si yo pongo recuento, pues me va a contar cada línea como que fuera una orden distinta. En este caso, yo lo que necesito es que me grafique por mes cuántas órdenes se han recibido en el negocio. Entonces, necesito hacer es un recuento distintivo, ¿ok? En ese caso hacemos un recuento distintivo, en un momento lo podemos evidenciar. Por eso digo, es importante conocer la data que vamos a trabajar antes de empezar a manipularla, porque necesitamos contextualizar lo que deseamos graficar. Necesitamos conocer un poco la data o, en su defecto, trabajar de la mano con el dueño del proceso, con el process owner, que es quien nos va a decir qué representa cada dato, cómo se calcula, qué significa, cómo lo interpretan o cómo lo quisieran medir, pues, y en este caso el analista de datos
se convierte más en un ejecutante, ¿no? En el caso de que nosotros seamos nuestro propio analista de datos, pues es más sencillo porque conocemos el proceso, pues, y por ende se nos haría más fácil realizar una visualización, ¿no? Asimismo, le podemos dar un poco de formato a esta gráfica. Acá le podemos poner, así mismo, cambiarle un poco el título. No quiero que se llame recuento ID órdenes de mes, sino simplemente órdenes por mes. ¿Ya? Eh, y también podemos agregarle lo que es el tema de las etiquetas de datos. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos 5 insights distintos sobre el negocio. El nombre de los ejes X y ejes Y también los podemos cambiar. En este caso, asimismo, si se dan cuenta, en este gráfico de barras, en el eje Y sigue diciendo recuento de ID de orden. Si yo le quiero cambiar ese nombre, pues asimismo, acá en el objeto visual, en el eje Y, aquí en el eje Y, donde dice recuento, y yo quiero que diga solamente número de órdenes. Puedo dar clic acá, cambiar nombre de este objeto visual y ponerle el nombre que más me convenga. El número de órdenes. Entonces ya sé que tengo el número de órdenes en el eje Y el mes en el eje X. ¿Ok? Entonces tenemos número de órdenes por mes, venta en dólares por mes, venta en dólares por categoría de pizza, venta en dólares por categoría de tamaño, por tamaño, perdón, y cantidad de pizzas vendidas según cada categoría que tiene el negocio. Hasta ahí tenemos 5 visualizaciones. Nos faltan los indicadores principales, KPIs, que son las magnitudes que mide de forma primaria un negocio, ¿no? Que en este caso son las pizzas vendidas, número de pizzas vendidas, ventas totales, número de órdenes totales y venta promedio por orden. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para colocar, como vimos aquí en la gráfica, colocar este tipo de visualizaciones que son los indicadores macro, pues, ¿no? Y acá ya tenemos indicadores que dependan de una línea de tiempo. Vamos a construir estos indicadores principales con una visualización llamada eh, tarjeta. Ojo, colocamos por acá una tarjeta donde yo lo que necesito es que la primera tarjeta me muestre las cantidades de pizzas vendidas. ¿Ok? Cantidad de pizzas vendidas. Solamente el número bruto, no por mes, no, no por día, no por año, el número en general. Indistintamente si tengo data de 1 año, de 2 años, de 5 años, quiero el número acumulado aquí. Entonces yo ya calculé una medida que se llama cantidad vendida, que es la que captura el número de pizzas vendidas totales y lo coloco acá. ¿Ok? Lo coloco acá. Entonces, ¿qué es lo que hace en primera instancia esta visualización? Trata de darme la menor cantidad de números posibles porque su propósito no, de esta visualización no es de analizarla, sino más bien solamente de visualizar el número en magnitud, pero eso no quiere decir que no le podamos dar formato. Eh, para darle formato, como les mencionaba, damos clic en la visualización. Posterior a eso, nos podemos mover a lo largo de estos menús que nos brindan un sinnúmero de opciones para darle formato a la visualización que acabamos de crear. Así que nos vamos aquí a los cambios dentro del objeto visual, que así es como se le denomina. Seleccionamos cantidad vendida, que es la que acabamos de crear, y aquí podemos modificar el tamaño y podemos, por ejemplo, centrarlo. Podemos también
la unidad en la que yo quiero que muestre el número de esa tarjeta. Puedo mostrarlo en miles, puedo mostrarlo en millones o simplemente en ninguno. Quiero que me dé el número crudo. Es decir, el negocio en total año vendió 49.574 pizzas. Ok, entonces ya tenemos nuestra primera magnitud, 40.574 pizzas. Vamos a darle también otro tipo de formato. Veamos acá, en el valor de llamada es lo que contiene cualquier cambio que querramos hacer al texto que acabamos de agregar. Entonces tenemos ya la primera visualización que es cantidad vendida. Luego tenemos uno de ventas totales. Creamos otra tarjeta o incluso podríamos replicarle acá, copiar y pegar y simplemente cambiarle lo que quiero visualizar. Ya no quiero visualizar la cantidad total, sino quiero visualizar la venta total, ¿ya? A diferencia de acá, pues este es un número un poco más largo, así que vamos a darle un poco de formato. Este sí me interesa que lo muestren en miles nomás, porque si no, imagínense, miren, nos va a mostrar un número gigante. Muchas veces no es relevante tener tanto dígito, así que lo que podemos hacer en ese caso eh, es darle formato, ¿no? Vamos a ponerle acá formato tamaño 43, negrita, centrado, al igual que el anterior. Y aquí en mostrar unidad, yo le digo, no me muestres todos los decimales, muéstramelo a nivel de miles, ¿ok? Y aquí le voy a decir, y no me des decimales, dame números enteros, ¿no? Nuevamente, esto va a depender de la audiencia para la cual esté dirigida esta información, ¿no? Si la persona que va a hacer uso de esta información lo quiere en números enteros, pues lo mandamos así. Si no, pues le daremos un decimal, dos decimales, lo que requiera. Por eso es importante que la elaboración de una herramienta de Business Intelligence, nuevamente, como lo mencioné anterior, se vaya haciendo de la mano con el usuario que va a hacer uso de dicha herramienta. Aquí podemos aumentarle incluso los decimales. Aquí le hemos puesto 2, pudiéramos dejarlo en dos decimales, ¿no? O lo dejamos en 0 eh, para verlo solo en magnitudes genéricas. Luego nos dice el número de órdenes. El número de órdenes, eh, asimismo, podemos sacarle copia, pegarle para mantener el tamaño. Ahora ya no quiero ver las ventas, sino el número de órdenes. El número de órdenes, ¿ok? Entonces, al igual que lo hice con cantidad vendida y con venta, eh, aquí podemos hacer también una medida para el número de órdenes, ¿ok? Nueva medida, le podemos llamar órdenes a esta medida y lo que le vamos a pedir a Power BI que haga es que haga un conteo distintivo. Es decir, cuéntame cuántos números de órdenes existen en la tabla, pero excluye los repetidos, porque si se repite el mismo número de orden en varias filas, sigue siendo una sola orden. Entonces, por eso es que yo le voy a pedir, hazme un conteo distintivo. Ya, como dice la descripción, cuente el número de valores distintos de una columna. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que me cuente distintivamente el número de las órdenes. Doy Enter. Al igual que las otras medidas, no existe físicamente en ninguna tabla, sino que solo existe dentro del lienzo de visualización. Eliminamos venta y traemos la medida que acabamos de crear, ¿ya? Lo mismo aquí, puede ser que lo quiera ver en números un poco más genéricos o le podemos dar un poco de formato, tamaño 43, negrita, centrado, al igual que los demás. Y aquí le podemos decir que nos lo muestre sin ninguna modificación, que me muestre el número tal cual, 21.350 órdenes
recibió durante todo el año completo el negocio de Joe's Pizza. ¿Ok? Hasta ahí nos falta un indicador más que es la venta promedio por orden. Es decir, el cliente está queriendo saber en dólares. Es decir, más o menos, si alguien va a mi negocio a comprar en dólares, ¿cuánto le vendo en promedio a cada persona que va a comprar? Es decir, ¿cuánto gasta una persona en promedio que entra a mi negocio? ¿Ok? Entonces, eso vendría a llamarse venta promedio por orden. ¿Ok? ¿Cómo yo calculo esa medida? Yo necesitaría saber cuánto es el total de ventas en dólares, es decir, cuánto vendí en dólares, y luego eso dividirlo para el número de órdenes que recibí. Si yo divido dólares totales para órdenes totales, me va a dar dólares por orden. ¿Ok? Así que vamos a construir esa medida. Damos nuevamente clic derecho sobre la consulta dentro de la cual deseo construir la medida y le digo, ok, la venta promedio por orden, es decir, cuánto gasta una persona en promedio que va a mi negocio, que va a ser igual. Tengo que dividir las ventas totales, que ya las calculé en esta medida de acá que se llama venta USD, es decir, va a ser venta USD, y esa venta la voy a dividir para el número de órdenes, pero asimismo, la cantidad distintiva de órdenes, es decir, el número de órdenes sin contemplar los repetidos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, también ya calculé el número de órdenes totales que tengo y lo que voy a hacer es dividirlo para órdenes. Lo que nos permite DAX es que estas medidas que ya las calculamos previamente, luego las puedo utilizar dentro de un cálculo futuro como este. Es decir, aquí estamos viendo una doble aplicación de los cálculos DAX. Los calculo para obtener las magnitudes y luego esas magnitudes calculadas las puedo usar dentro de una tercera métrica que desee calcular, como en este caso, ¿no? Voy a dividir los dólares en general que vendí, dividido por el número de órdenes que tuve en el año. ¿Ya? Doy Enter, Power BI me realiza ese cálculo y me crea la medida de este lado, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? En esta visualización, reemplazo el dato órdenes que ya, no, ya lo tengo en la tarjeta anterior y voy a reemplazarlo por ventas promedio por orden. Así mismo, me está dando mucha información, muchos decimales, pues no me interesa. Me interesaría, por ejemplo, para las ventas promedio por orden, me interesaría máximo dos decimales. Así que voy al formato, al igual que en las anteriores. Puedo ponerle aquí tamaño 43, negrita, centrado. No le voy a poner automático y simplemente aquí en posiciones decimales le voy a poner 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este indicador? Que en promedio, un cliente o una orden que recibo es en promedio $38. Es decir, cada vez que hago una venta en el negocio, en promedio es de $38. ¿Ok? Hasta ahí tenemos casi ya completo el dashboard. Vamos a darle un poquito de formato para que pueda ingresar la parte de arriba del título. Vamos a coger un poco las de acá. Una vez que lo culminemos, lo vamos a interpretar para ver qué es lo que hemos logrado obtener a partir de lo construido, ¿no? Esto no, nosotros podemos seleccionar varias visualizaciones y moverlas al mismo tiempo. Es parte de las facilidades que nos brinda Power BI, ¿no? Que nos da un poquito más, verlo así, ¿sí? Y estas acá también las vamos a desplazar un poquito hacia abajo.
Ok, ahora, ¿puedo incorporar yo una imagen así como lo vemos acá, el logo de la empresa? Pues sí se puede. ¿Cómo yo incorporo una imagen a mi dashboard? Pues me voy al menú insertar, eh, y aquí me dice imagen. ¿Ok? Aquí yo tengo el logo de la pizzería y, como ven, lo he logrado agregar acá. ¿Ok? Y por último, pues podría yo colocar un título general, pues que se llame reporte de ventas, como le he llamado en el bosquejo que les mencionaba, que les mostraba en la diapositiva, en un cuadro de texto que funciona exactamente igual que como si estuviera en Word o en Excel, y le vamos a llamar reporte de ventas. ¿Ya? El reporte de ventas lo podemos ubicar de este lado. ¿Ok? Y asimismo, somos libres de darle el formato que requiramos, ¿no? Sombreamos, le podemos aumentar el tamaño de la fuente, pero muy grande, un poco más pequeño, podemos centrarlo, ¿ok? Y así mismo podríamos seguirle dando formato, incluso acá a las tarjetas, que hay un detallito que se llama barra de énfasis, como para que tenga un borde del lado izquierdo. Podemos agregarle también a las de acá. 7 para que todas estén a 9, perdón. Poner el mismo borde a todas. Y por acá también barra de énfasis 9. O sea, es un detalle visual, ¿no? Eh, bueno, por cuestiones de tiempo, pues no nos podríamos desplayar demasiado en el tema de los detalles, pero ustedes ya, una vez que aprendan la herramienta y vayan ganando expertise, pues pueden hacerle todo el detalle que requieran necesario, ¿no? Entonces, hasta ahí, básicamente, hemos construido la herramienta con los indicadores que nos ha pedido el cliente. Yo le había agregado algo adicional y ahora la vamos a empezar a bucear para ver qué podemos obtener como resultado del informe que hemos creado. Adicional, hay un campo que no lo hemos tomado mucho en cuenta, que es el nombre de la pizza. ¿Ya? Hemos hecho visualizaciones con su categoría, con el tamaño, con los dólares, con el número de órdenes, eh, con las cantidades que se han vendido, pero creo que no hemos mencionado por ningún lado el tema de qué pizza fue el que compró el cliente. O sea, hemos hablado de qué categoría de pizza compró, pero no qué pizza en particular compró. Así que eso lo vamos a agregar acá como un filtro, ¿ok? Una visualización de slicer, la voy a poner aquí. Y en este objeto visual de acá vamos a colocar el nombre de la pizza. ¿Ah? Aquí me va a preguntar, ojo, si yo lo extiendo aquí me va a salir toda la lista. No es lo que yo quiero que me salga un menú desplegable. Así que por defecto siempre me va a salir en una lista, ¿no? El campo que voy a poner. Pero aquí yo le puedo poner, asimismo, en la parte de formato del objeto visual, me permite cambiarlo a un menú desplegable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ahora sí, yo doy clic aquí y me sale toda la lista. ¿Ya? Entonces, hasta ahí básicamente hemos culminado la elaboración de el reporte. Primero vamos a entender qué tipo de información obtenemos
una vez realizado el BI, y luego vemos qué aplicaciones de inteligencia artificial pudiéramos implementar a nivel básico. ¿Ok? Entonces, ¿qué insights pudiéramos tener a partir del reporte elaborado? ¿Ya? Y aquí viene una de las principales diferencias de elaborar un reporte en Excel a que elaborarlo en Power BI, ¿no? Power BI te permite hacer filtros cruzados entre las visualizaciones, cosa que no lo podemos hacer en Excel. ¿A qué me refiero con filtros cruzados? ¿Qué pasa si yo me quiero enfocar solo en enero, por ejemplo? Y yo digo, vamos al mes más bajo de venta, octubre, que prácticamente ha sido el mes más bajo de venta, que fue $64,000. Si yo digo, solo quisiera ver cómo fueron los indicadores, pero ya no a nivel general de todo el año, sino solo de octubre. Si yo selecciono octubre, miren qué pasó con el resto de visualizaciones. Todas se adaptaron al contexto de filtro que acabo de realizar. Entonces, al yo dar clic solo en octubre, ¿qué es lo que me está dando este reporte de BI? Me dice que en octubre se vendieron 3.883 pizzas por un monto de $64,000. Se recibieron 1.646 órdenes y en promedio la venta fue $38,90. ¿Qué pasa con los otros tipos de visualizaciones? Todo lo que no corresponda al contexto de filtro se va a ver en un formato como marca de agua, es decir, y solo va a quedar resaltado lo que pertenezca al contexto. Como yo he seleccionado solo octubre, pues en este caso en el gráfico de barras solo me va a dejar pintado octubre diciéndome que justamente se recibieron 1.600 y algo más de órdenes en ese mes. También me va a decir que ese mes de las categorías Classic de pizza se vendieron 1.200, de las de pollo se vendieron 800, ojo que todo está en unidades de miles, ¿no? De la Suprema se vendieron 1.000, de las vegetarianas se vendieron 900. También, ¿qué más podemos leer? Que las pizzas de tamaño large fue las que más representativas por venta, que representan el 3,59%. Por categoría, podemos visualizar también que, por ejemplo, el Supreme representó de los $64,000, representó $17,000, lo cual equivale al 2,11%. Y esa es información valiosa que al negocio le puede servir para diseñar alguna estrategia de marketing. ¿Ok? Entonces, esto me permite entender, por ejemplo, yo ya sé que la Classic fue la que más se vendió, entonces ahora ya no quiero analizar por mes, quiero analizar por categoría. Selecciono la Classic y me va a decir, ah, ok, en todo el año tú vendiste 14.888 pizzas de categoría Classic, lo cual te representa una venta de $220,000, hechas en 10.859 órdenes y una venta promedio de $20,26. Ya por ahí ya tengo un insight de que la clásica es la más vendida y en teoría no es tan cara, ¿no? Porque el promedio general supera los $30, mientras que la Classic rondea los $20,26. ¿Ok? Entonces, nosotros una vez construido el BI, pues podemos jugar con las visualizaciones y obtener información valiosa acerca de nuestro negocio. Podemos indagar por qué en ciertos meses se vendió más que en otros, cómo se reflejó eso en cantidad de órdenes, o cuál es la categoría que más se vende, o incluso con el último filtro que agregamos, pudiéramos investigar incluso por pizza, una pizza particular. Yo quiero saber cuáles son los datos de venta de la California Chicken. California Chicken Pizza, yo la selecciono y me va a dar todos los indicadores que he recreado contextualizadas específicamente a este producto. Entonces, nuevamente, ¿cómo leería yo la información acá? Se han vendido 2.370 pizzas California Chicken, lo que ha representado una venta de $41,000, 2.197 órdenes y una venta promedio de $18,85 por pizza.
Asimismo, aquí vemos la tendencia de ventas bastante irregular a lo largo del año. Ha sido buena, bajó, repunta, vuelve a bajar, repunta, vuelve a bajar. Bastante irregular la venta de este producto. ¿Ok? ¿Cuál fue el tamaño que más compraron de este tipo de pizza? Pues la que más compraron fue la large, que representa el 46% de las ventas de California Chicken. El 46% de las ventas fue de tamaño large. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a la parte de, una vez que ya hemos entendido cuál es el valor que podemos obtener de las visualizaciones creadas, veamos cómo pudiéramos nosotros implementar algo de inteligencia artificial que nos ayude a entender o analizar nuestros reportes. La primera aplicación que vamos a utilizar es eh, el tipo de visualización llamada preguntas y respuestas. ¿Ok? Este tipo de visualización lo que hace es que me permite hacerle preguntas a Power BI en el lenguaje natural eh, y me da la respuesta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, qué le pudiera yo preguntar a Power BI sobre mi información? Le puedo preguntar cuáles son las ventas, eh, cuáles son las ventas USD, que así fue que le llamamos al campo, por categoría de pizza, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a... Perdón, déjenme quitar acá el contexto filtro. Miren, yo puedo preguntar en lenguaje natural eh, una pregunta como esta, ¿no? ¿Cuáles son las ventas por categoría de pizza? Y miren cómo me responde Power BI. Me responde directamente con una visualización, que es exacto lo que hicimos acá. Que acá lo hicimos de forma, entendiendo la data, lo hubiera podido obtener mediante esta vía, es decir, preguntando o haciendo una pregunta con lenguaje natural y una vez que me da la respuesta, incluso me permite utilizarla como visualización. Miren lo que dice este botón. Convierte este resultado de pregunta y respuesta en un objeto de visualización estándar. Si yo doy clic aquí, automáticamente ya se convierte en una visualización y la puedo ubicar. O sea, una vía mucho más sencilla para obtener información sobre mi data. Vamos haciendo otra pregunta que tenga valor, por ejemplo, top 5. Yo quiero saber cuáles son mis cinco pizzas más vendidas, no por categoría, no por mes, sino por producto. Top 5 de ventas USD, ventas USD. Ojo, los nombres a los que haga referencia tienen que ser los nombres de los campos que hemos utilizado en nuestra data, ¿no? Yo le voy a preguntar, ¿cuáles son las 5 pizzas que más venta han tenido? Entonces yo digo, dame un top 5 de las ventas eh, por el nombre de la pizza. Que el nombre de pizza es la columna que contiene el producto, ¿no? Vamos a ver. eh, Aquí justamente ya me sale incluso como sugerencia. ¿Ya? Y miren lo que hace Power BI. Me dice, ok, de tus productos, este es el top 5 de lo que más vendes. De Thai Chicken, Barbecue Chicken, California Chicken, Classic Deluxe y de Spicy Italian. Aquí esto me da un insight de que posiblemente las pizzas que más vendo son las que son elaboradas a partir de pollo. ¿Ya? Esa como primera herramienta básica, que justamente la mencionábamos acá en el slide 8. Eso corresponde al 1.1, el Q&A Visual, preguntas en lenguaje natural y tenemos como output el gráfico. ¿Ok? Y como segunda opción podemos utilizar una herramienta como Copilot, como ChatGPT, como DeepSeek y demás. En este caso vamos a hacer una prueba con ChatGPT. Eh, Veamos, creo que estaba por acá, aquí. Entonces, yo pudiera usar una herramienta externa como ChatGPT, como DeepSeek, como Gemini, como cualquiera de estas que está en el mercado. Pudiera yo, por ejemplo, proveerle mi data, ¿verdad? Y decirle algo como,
analiza la data que te comparto y, por ejemplo, sugiéreme medidas DAX relevantes para elaborar un dashboard en Power BI. Puedo hacerle una pregunta tan genérica como esta, ¿ok? Le puedo compartir mi data y solicitarle algo como esto, ¿no? Entonces, ahí ChatGPT está haciendo un análisis de la data y me va y le estoy pidiendo que me sugiera ciertos cálculos que sean relevantes para mi BI, ¿no? Mire, por ejemplo, me está sugiriendo hacer lo que hicimos hace un momento, calcular el total de ventas. Recuerden que nosotros primero multiplicamos cantidad por precio y luego lo sumamos. Me sugiere, por ejemplo, que calcule la cantidad de pizzas vendidas, que también lo hicimos. Me sugiere que calcule el ticket promedio o venta promedio por orden, que también lo hicimos, ¿no? Total de ventas dividido para el conteo distintivo del número de órdenes, eh, etcétera, ¿no? Entonces, incluso de acá pudiera yo decirle, eh, por ejemplo, explícame paso a paso cómo calcular el ticket promedio. O sea, puedo ir de una pregunta genérica a una pregunta particular, ¿no? La misma métrica que me sugirió, ahora le pido que me explique un poco más en detalle, ¿no? Me habla de cuál es la fórmula, me dice qué campos vamos a necesitar, cantidad, precio y el identificador de orden o el número de la orden. Y acá me va diciendo, tú necesitas crear esta medida eh, y necesitas encontrar el número de órdenes únicas con la función distinct count. ¿Ok? Y luego me dice, ya que tienes las ventas y las órdenes, las puedes dividir. ¿Ya? Y puede ser tan específico como nosotros lo necesitemos, ¿ya? Este tipo de esquema lo podemos obtener ya sea con Copilot dentro de Power BI, con ChatGPT, con Gemini, con DeepSeek. Cualquiera de estas herramientas nos puede dar una contribución sobre ese tipo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sugiero yo como un analista de datos con experiencia? Alguien se va a estar preguntando, ¿puedo hacer algún dashboard desde cero basado 100% en la inteligencia artificial? Pues no lo recomendaría. Personalmente no. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial eh, puede cometer errores, ¿ok? Y si comete errores y nosotros no conocemos la herramienta, pues puede ser muy frustrante intentar descifrar dónde está el error cometido por la IA. Así que sigue siendo fundamental o es muy fundamental conocer la herramienta, saber cómo manejarla, cuáles son sus partes, cómo se interpreta, cómo utilizarla y luego como un soporte adicional a algo que no sepamos, utilizar la IA como una ayuda para, obviamente, acelerar el proceso. ¿Ya? Veámoslo desde el punto de vista que debe ser un soporte y no el todo. Y yo creo que con eso, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Hemos culminado el contenido planificado para el día de hoy. Sí, adelante. Por favor, si alguno de los participantes tiene una consulta, por favor, la pueden hacer con todo gusto. Les invitamos a que continúen unos minutos más, por favor, con nosotros para darles importantes anuncios. Dayan nos pregunta si va a estar disponible la grabación. Sí, por supuesto. La vamos a colocar dentro de nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir @KaiSynergy Consulting. La van a tener disponible. Igualmente el canal de WhatsApp va a continuar abierto para que ustedes estén enterados de futuros eventos con respecto a la inteligencia de negocios.
Bueno, yo te agradezco bastante, Jorge. Jorge nos acompaña acá en el equipo ya hace algún tiempo. Es uno de nuestros profesionales expertos bastante destacado dentro de esta rama. Y bueno, esto realmente ha sido una cápsula y a pesar de eso, pues ustedes ven que Power BI es un mundo. Y más allá de eso, también es importante que el tema de la inteligencia de negocios ustedes lo vean como algo bastante integral, ¿no? Como yo les mencionaba al inicio, el Power BI contiene o sea, se complementa con más información para lo que es inteligencia de negocios, por ejemplo, para contar historias con nuestros datos que conecten con nuestro público y también para poder realizar este tipo de proyectos, nosotros deberíamos seguir una hoja de ruta que la podemos personalizar también dependiendo del contexto de nuestra organización. Nosotros les hemos compartido en el grupo, asumo que todos están ahí, les he compartido durante estos días esta información. Hoy les compartí el tema de los proyectos, de la gestión de proyectos en Power BI. Entonces, asimismo, Jorge pues, ha tenido su experiencia realizando este tipo de proyectos en organizaciones multinacionales. Entonces, nosotros le hablamos desde la experiencia y eso es lo importante y relevante, porque en sí usted puede encontrar mucha información en el mercado sobre Power BI, ya, pero acá lo relevante y lo importante para nosotros, y es lo que hemos encontrado deficiencias en los proyectos de Power BI, es que en primera instancia no llevamos una estructura, ¿no? Ese es el problema. De repente no sabemos por dónde empezar o solamente nos enfocamos en la herramienta, pero no sabemos cómo integrar al equipo, cómo capacitarlo, cómo poder de alguna manera convencer al jefe para que podamos implementar este tipo de proyectos si nosotros todavía estamos usando Excel, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer mejora continua? Ya una vez que hemos implementado, porque los indicadores no son estáticos, probablemente después necesitemos otro tipo de indicadores, mejorar nuestro dashboard, ¿ya? Y asimismo, cuando nosotros vamos a vender un proyecto, cuando vamos a presentar la información de nuestros indicadores, ¿cómo poder narrar esa historia, ¿no? Porque es como una historia que usted tiene que contar ya para que pueda ir al punto exacto y pueda convencer de la toma de decisiones estratégicas, porque no es solo hacer el tablerito, sino que usted a través de su proyecto pueda ejecutar una toma de decisiones, ¿verdad? Empresarial, que les pueda dar mejoras a sus indicadores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como el tablero que ha mostrado Jorge, finalmente queremos incrementar la venta de pizzas, como a través de un cambio de la estrategia de marketing basada en la data que tenemos. ¿Ya? Hoy más que nunca, pues recordarles que los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos en cualquier organización. El análisis de datos hace unos cuantos años se consideraba una ventaja competitiva, ya no lo es, sino es una necesidad para sobrevivir. Definitivamente, una, em- una empresa que no analiza sus datos y no toma decisiones en base a ellos, pues realmente tiende a desaparecer con el tiempo. Y herramientas como Power BI, que es la que hemos cubierto en esta masterclass y que la vamos a cubrir de forma amplia en el curso, pues nos permiten transformar todo tipo de datos que genera una empresa, indistintamente de su complejidad, y nos lo permite convertir en información clara, visual y accionable como lo hemos visto en esta masterclass, ¿no? Cuando nosotros combinamos el business intelligence con la inteligencia artificial, como vimos una pequeña muestra de cómo aplicarla, pues los beneficios se multiplican. Vamos a poder leer y transformar nuestros datos más rápido, vamos a poder automatizarlos, vamos a poder predecir qué es lo que va a pasar en el corto y mediano plazo. ¿Ok? Entonces, y para los que ya estén en un nivel intermedio y que ya deseen empezar a aplicar soluciones de business intelligence en sus empresas o en las empresas para las que trabajan, pues recordarle que hacer business intelligence no es solamente utilizar Power BI, ¿no? Es crear una cultura basada, de decisiones basadas en evidencias dentro de la organización. Lo importante no es solo saber utilizar la herramienta, como le digo, sino aprender a hacer las preguntas correctas, entender el negocio y poder comunicar los resultados con claridad. ¿Ok? Entonces, para los que ya están aquí y que están empezando, pues ya dieron un primer paso. eh, y pueden continuarlo tomando el curso que vamos a llevar aquí en Cair Synergy. Correcto, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Perfecto.
Listo, Jorge, ya parece que estamos cerrando. Le agradecemos bastante a cada uno de ustedes por su presencia. Si nos visitan de otros países también, continúen pendientes de nuestros eventos que los hacemos online para toda la comunidad latina, ¿no? Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y también LinkedIn, ¿ya? Si no tienen ninguna otra consulta, nos despedimos. Gracias. Buenas noches. Gracias, cuídense, pásenlo Gracias. bien. Muchas.